A Joaquín Acevedo, no sé si ya le di el acceso. Creo que uno de los últimos fue. Dame un segundo que me fijo. Eh, no me aparece. A ver, Joaquín Acevedo. Agustín Acevedo está. No sé si es el mismo. Agustín Boras, el que necesitaba que le aceptemos No, profe, yo hoy. entré hoy ya. No me aparece Joaquín. A medida que van ingresando les voy sumando, pero no me aparece. Che. Ahora aparece Joaquín Cruz, pero tampoco es Acevedo. Ah, está, perfecto. Estamos entonces. Bueno, chicos, de nada. Bueno, como les decía entonces, vamos a cerrar el punto número 6, ¿sí? Más que nada, más que nada el tema del gráfico, que obviamente el Excel lo hace, digamos. A ver, dame un segundo. Que acomodo la pantalla para que ustedes puedan ver y yo verlos a ustedes. Bien, voy a hacer una hoja más y acá voy a anotar. Bien, en el punto número 6, lo que teníamos que hacer era confeccionar una tabla estadística y luego realizar un gráfico adecuado para esa tabla. ¿Sí? Dice Fernando que él pensó en un gráfico de torta. ¿Sí? Bien, primero que nada, sí, vamos a anotar la tabla estadística, ¿sí? Voy a recortar esto para hacer un poquito más rápido el tema de la copia de los datos, ¿sí? Ahí. Entonces, bien, voy a anotar los valores que tengo, pero ustedes me van a decir cómo puedo completar la tabla de manera tal que quede completa, ¿sí? Y no sea necesario agregar ninguna información más, ¿sí? Es decir, que por sí sola la tabla pueda ser interpretada. Limones, pomelos, y acá tengo 142, 60, 32, 8 y 242 es el total en corrientes. Ahí está. Bueno, ¿qué podría agregar, chicos, para que esté más completa esta tabla? Faltan las frecuencias absolutas y las relativas. Ajá, Entonces ahí podría empezar con lo que sería la frecuencia, sí, la relativa, que sería dividir la frecuencia absoluta que tengo de cada uno sobre ajá, la cantidad de toneladas, que serían 242. ajá. O sea que lo que nosotros tenemos en esta tabla son frecuencias absolutas. No solamente el compañero pregunto a todos, digamos. Porque sí nos Sí, sí. podemos, Esas serían las absolutas. las absolutas, bien. Entonces, ¿cómo yo puedo colocar en mi tabla, sí, que esas son las frecuencias absolutas, sí, para que, teniendo en cuenta siempre, chicos, que esta tabla tiene que ser leída
interpretada por una persona, ¿sí?, que no conoce toda la notación de frecuencias, ¿sí? ¿Cómo yo puedo escribir acá que estas son las frecuencias absolutas, ¿sí? ¿O qué significa ese 142, ese 60? Pri- Primero se anota la dimensión de cada magnitud, porque yo tengo mi primer columna, que son los productos, y el segundo, que la magnitud es cantidad de exportaciones en toneladas. El compañero dice que en la primera columna ponga productos y en la segunda coloque, ¿cuánto? Cantidad de Exportaciones en toneladas. cantidad de exportaciones en toneladas. ¿Sí? Bien, voy a hacer un poco más. Esto voy a pedirle que. Eh, Podría ser únicamente toneladas nomás porque tendría que tener un título la tabla. Bueno, a ver. Esto yo estoy viendo lo que ustedes me están diciendo. Toneladas, En ningún podría lado ser. habla de exportaciones, creo yo. Habla de producción. ¿No? A ver, vamos a la consigna. Dice, los siguientes datos corresponden a la producción anual citrícola de la provincia de Corrientes, expresada en miles de toneladas. Los datos fueron extraídos en la página Corrientes Exporta del Ministerio de Producción. Yo tengo que colocar un nombre a la primera columna y otro nombre a la segunda. Es cierto también que tengo que colocar un título para saber qué estoy presentando en la tabla. El título sería Producción Anual Citrícola, Provincia de Corrientes, año 2013. Título de la tabla. El título de la tabla, esto, producción anual citrícola. Sí. Esto. Bien. Entonces acá yo pondría un título. Voy a poner combinar. Los datos. No me va a dejar. ¿Desea pegarlos? Sí. No me deja. Bueno, ¿me dicta alguien, por favor? Era producción Anual Citrícola, anual citrícola de la provincia de Corrientes, año 2013. 13. 2013. ¿Sí? Año 2013. Bien. Y donde dice cantidad de exportación en toneladas, tendría que decir miles de toneladas. Solamente miles de toneladas. ¿Qué le parece al resto, chicos? Bien. Voy a hacerle un recuadro, todos los bordes, y ahí. Bien. ¿Algo más que tenga que agregarle a la tabla? Teniendo el total, se le pueden agregar las frecuencias relativas. Ajá, bien, se pueden agregar las frecuencias relativas o las frecuencias porcentuales también se pueden agregar. Si es para lectura de una persona que no conoce mucho de estadística, ¿cuáles de las frecuencias van a ser mejor leídas? ¿Las frecuencias relativas o las porcentuales? Porcentuales. Las frecuencias porcentuales son un poco más conocidas, ¿sí? ¿Sí? Las frecuencias porcentuales serían un poco más, eh, digamos, de fácil comprensión, capaz para personas que son ajenas. Voy a agregar una columna más acá, ¿sí? Porque eso nos va a ayudar después para el gráfico también, ¿sí? Entonces, vamos a colocar acá. ¿Cómo calcularían los porcentajes, chicos?
o la frecuencia porcentual. Nicolás dice 142 dividido 242, que es el total, por 100. Ahí Federico también coloca ¿cómo es? La fórmula general, es la fórmula de la frecuencia porcentual. Bien, si lo hacen en el Excel, hay que tener en cuenta que si yo quiero arrastrar, ¿sí? Si yo quisiera arrastrar, voy a tener que tener cuidado del total, porque el total es el mismo para todos los porcentajes, ¿sí? Entonces acá lo que tendría que hacer es fijar ahí no es con este, es fijar el total. Exactamente, ¿sí? Bien, entonces acá voy a arrastrar y para los fines que nosotros vamos a utilizar, le voy a poner en valores enteros. Ustedes pueden elegir, o las personas, depende de qué es lo que nosotros queremos mostrar, ¿sí? Uno puede colocar decimales o no. En particular, yo lo voy a hacer con valores enteros y ya van a ver por qué. Quiero que... Ahí. Bien. Bueno. A ver, en el punto también decía... En el punto de información sobre una de las partes, otra parte importante de la tabla estadística. ¿Qué otra cosa más podemos agregarle a nuestra tabla antes de hacer el gráfico? ¿La fuente puede ser? ¿Qué piensa el resto? ¿La fuente? Bien. Otra parte importante es el tema de la fuente, ¿sí? Eso le da credibilidad a nuestro estudio, ¿sí? Si es que es el mismo investigador, se coloca también fuente propia, ¿sí? Pero si se extrae de otro lugar, es importante colocar, ¿sí?, la fuente. Dice acá que los datos fueron extraídos de la página Corrientes Exporta del Ministerio de Producción, Trabajo y Turismo, ¿sí? Entonces acá voy a colocar debajo, voy a hacer como una... Y voy a colocar acá fuente. Y era página Corrientes Exporta. Página Corrientes Exporta. ¿Sí? Ministerio de Producción, va con mayúscula, Producción, Trabajo y Turismo. Turismo. Gracias. Cierro paréntesis. Y acá le pido que... Ahí está. Bien. Bueno. Bueno, ahora con esta información deberíamos poder graficar, realizar un gráfico, ¿sí? Realizar un gráfico que pueda ayudarnos a visualizar mejor esta información. Como les digo, el Excel les facilita eso, ¿sí? El Excel, yo selecciono los datos, pongo insertar un gráfico de torta, un gráfico
de sectores y ustedes pueden acá, esto mismo que tengo acá, lo copio y lo pongo y lo coloco acá. ¿Sí? Esto ustedes lo pueden seguir editando. ¿Sí? Pero la idea es que si ustedes tuvieran que hacerlo manualmente, ¿sí? Que ustedes tengan la práctica de hacer. Ahora, ¿alguno tiene idea, alguna vez construyó un gráfico de sectores o recuerda? En la secundaria se suele enseñar eso. ¿Recuerdan cómo construir un gráfico de sectores? Primero que nada, que en un gráfico de sectores yo voy a representar porcentajes. El porcentaje era, ¿sí?, una representación, una fracción de, o una parte de 100. Es decir, que mi total está dividido en 100 partes iguales. ¿Sí? Entonces, uno tendría que pensar que nuestro gráfico de sectores, nuestra torta, digamos, sería nuestro 100%. Sería nuestro entero completo, nuestro total. A ver, dice ahí que a cada porcentaje le corresponde un ángulo entre 0 y 360 exactamente. Cada uno de las porciones de mi torta, ¿sí?, va a estar dada por el porcentaje que representa. A un porcentaje mayor, el sector o la porción de la torta va a ser mayor. Y Bruno dice que los grados se calculan multiplicando la frecuencia simple por 360 dividido el total. Bien, hay varias maneras, ¿sí? Exacto, dividiendo por 100, exacto. Hay varias maneras. Una de las maneras es, como dice Bruno, con las frecuencias absolutas simples, ¿sí? Entonces acá voy a colocar, esto ya no es parte de la tabla estadística, ¿sí? Voy a colocar acá grados y voy a hacer la frecuencia simple por 360 dividido mi total, que obviamente esto tiene que estar fijado. A ver, esto, ¿de dónde sale, digamos? Sale de una regla de 3 simple, ¿sí? Este cálculo que me dice Bruno sale de una regla de 3 simple, donde mi 100% está representado por una porción de la torta de 360 grados. ¿Se entiende eso, chicos? Sí, profe. Bien. Bueno, acá voy a arrastrar. Este último no. Y nuevamente le voy a sacar los decimales porque a la hora de graficar no tengo... Profe, ¿puede repetir, por favor, el tema de los grados? Sí, sí, sí. ¿Cómo voy a calcular los grados o de qué tamaño va a ser cada torta? ¿Sí? Lo voy a hacer haciendo una regla de 3 simple, ¿sí? Por eso decía que hay distintas maneras. Uno puede pensar, bueno, 360 grados corresponden a mi 100%. Entonces, si yo tengo acá, como en Ah, este ok, sí, claro, claro. 59%, ¿cuántos grados voy a tener? Es para que se entienda de dónde sale ese cálculo que me dijo Bruno. ¿Mm? ¿Sí? Bien. También podríamos decir, bueno, borrar contenido. Uno también podría decir, bueno, si 242 son 360 grados, 142, ¿cuántos grados van a ser? ¿Sí? Bien. Bueno, entonces ahora lo que me dice es que... sí, no, este y este. Entonces, para la naranja, yo tengo que representar una porción, ¿sí?, cuya amplitud, ¿sí?, del ángulo va a ser de 211 grados, ¿sí?
¿Eso va a ser más grande o más pequeño que la mitad de la torta? Más grande. Más grande porque fíjense que en porcentaje uno lo ve y es el 60, casi el 60%. Perfecto. Bien. ¿Es necesario que muestre cómo hacer el gráfico o se entiende? Voy a graficarlo con el Excel, pero lo puedo hacer después si quieren a mano, digamos, ¿sí? Esta porción, que es la porción azul, fíjense que es la que corresponde a la naranja, ¿sí? Y que representa el 59%. Entonces, lo que uno hace es, desde el centro, marca un segmento, marca un radio, y desde ese radio mide un ángulo de 211 grados. ¿Se entiende eso, chicos? Sí, profe, se entiende. Sí, profe. Bien, bueno, les voy a dar como que se entiende, ¿sí? El que no sabe o el que necesita que lo explique, ¿sí? Después cuando haga una pausa para hacer los cálculos de otro ejercicio, me pide y le explico este punto, ¿sí? Claro, claro, es que eso, para eso estamos calculando estos grados. Con el transportador o con el semicírculo lo pueden hacer manualmente, si es que se les pide en el parcial. Sí, porque en el parcial no creo que puedan usar Excel. ¿Estamos? Bien. Bueno. Vamos entonces, damos por cerrado este punto número 6 y vamos entonces a continuar con el punto número 2, ¿sí? Que ustedes ahora ya conocen las medidas de tendencia central y de posición y las pueden calcular, ¿sí? Entonces, la tabla del punto número 2 era esta, ¿sí? ¿Recuerdan? Esta era la tabla del punto número 2. Bien, quiero que me digan, que me nombren, cuáles son las medidas de tendencia central que vieron hoy. ¿Cuáles son las medidas de tendencia central que vieron hoy? ¿Media o promedio? Mediana y moda. Moda. Yo generalmente en vez de media le digo promedio solamente porque suena muy parecido a mediana, nada más. Pero cualquiera de las dos maneras está bien. ¿Qué diferencia hay entre la mediana y la media? ¿Quién es quién? ¿Quién es la media? El promedio. El promedio que se calcula, ¿sí? El promedio se calcula sumando todos los datos, ¿sí? Y dividiendo por la cantidad de datos que ustedes tienen en la muestra o en la población, dependiendo de qué es lo que tienen, ¿no? En ese caso, ustedes vieron hoy que en el promedio están involucrados todos los datos, ¿sí? Y la mediana, como dice Joaquín, ¿sí? Y como dice Nicolás, es el valor que está en la parte central y que divide a la muestra o a la población en dos partes iguales. En realidad se supone, por eso son medidas de tendencia central, que todas estas medidas deberían estar en el centro, ¿sí? Deberían estar en el centro, ¿sí? Puede suceder que, por ejemplo, el promedio, ¿sí? Esté influenciado por un valor muy extremo y eso haga que se corra del centro de los datos. Pero si es que los datos son coherentes, debería pasar que estas tres medidas estén en el centro, por eso se llaman de tendencia central. ¿Estamos?
¿La moda quién es? El valor que más se repite. El valor que más se repite. Exactamente. Bien. Bueno, y después vieron las medidas de posición. ¿Sí? Las medidas de posición. ¿Cuáles son las medidas de posición que definieron hoy? Cuartiles. Sí, creo que, no sé si definieron deciles o directamente percentiles. Bien, deciles, percentiles. Y después vieron hasta cuantiles, ¿sí? Que eso es para cualquier división de datos. Donde los cuartiles dividen a la muestra en ¿cuántas partes? 4 partes iguales. En 4 partes. Exacto. Los deciles dividen En 10 partes iguales. en 10 y los percentiles en 100, ¿no? Bien. Bueno, a ver, en este caso particular, ¿sí? Cuando nosotros tenemos que calcular la media, ¿sí? Y nosotros tenemos datos en agrupación simple, nosotros tenemos que, ustedes tenían la formulita del promedio para las medidas para agrupación simple, ¿no? ¿Lo vieron con la profe? Lo voy a anotar por las dudas acá un poquito más abajo. Porque ustedes, por ejemplo, cuando ustedes tienen que calcular el promedio de sus notas, ¿qué hacen? Suman todas sus notas y dividen por la cantidad de materias que tienen, ¿verdad? ¿Es así o no? Así es. Bien. Ahora, ¿qué pasa si es que ustedes tienen varias notas y, por ejemplo, tienen varias materias donde se sacaron 8, por ejemplo? ¿Van a sumar 8 más 8 más 8 más 8? ¿O hacen 5 materias por 8 de nota? Exactamente. Cuando queremos calcular el promedio, ¿sí? Lo que hacemos es multiplicar por la frecuencia, ¿sí? Voy a anotar acá rapidito. Generalmente el promedio se anota con una X, si se logra ver bien. Déjenme que... Disformato, relleno, blanco. Y le voy a pedir que sea un poquitito más grande. Inicio. Ahí. Ahí se ve un poquito mejor, ¿no? Sí. Ahí. Igual. Y dijimos que era un cociente. El promedio era un cociente entre ¿quién? Sí, Nicolás. Ese símbolo es cuando utilizamos, cuando tenemos una muestra. Cuando tenemos una población se suele anotar con una letra griega. ¿Sí? Más adelante vamos a ver la diferencia entre estadístico y parámetro. Sí, sí, sí. Bien. Dijimos que para calcular el promedio tengo que multiplicar el valor que asume la variable por la frecuencia. Y esos productos, ¿qué tengo que hacer después con esos productos? Dividirlo sobre el total. Sumarlos y luego se Bien, divide. claro. Calculo los productos, los sumo entre sí y después divido por el total. ¿Y eso cómo lo voy a anotar? Es una suma, ¿sí? De x sub i
quién era x sub i, los valores que asumía mi variable, por la frecuencia simple, ¿sí? Que va a ser f sub i, dividido n, que es el total de los datos. ¿Se entiende que este puntito es producto, no? ¿O necesitan que cambie el símbolo? Está bien. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bien, bien. Entonces, si ustedes tienen su tabla de valores, ¿sí? Lo que pueden hacer es estas dos, digamos, estas dos columnitas. Lo voy a pegar acá. Lo que podemos hacer es agregar una columna más donde multipliquemos x sub i por fi. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a ir haciendo? Multiplicando el valor que asume la variable por la frecuencia. ¿Sí? Así con todos los datos y acá al final, ¿qué tendría que hacer? Después de calcular todos los productos, Sumarlos. Sumarlos. lo sumo y divido por el total. ¿Cuál era el total de esta tabla? Voy arriba por si no lo tienen a mano. 30. 30. ¿Está? Bien. 5 minutitos para hacer el cálculo del promedio, chicos. ¿Sí? 5 minutitos para hacerlo. Les dejo acá, apago un ratito mi micrófono y les dejo la tabla por si lo quieren ver. Ok.
Bien, ¿estamos, chicos? ¿Calcularon el promedio? Sí, profe. Pensé que... Bien, voy a entonces a calcular el resto de los productos, ¿sí? Después me dijeron que haga la suma. Sumo todos. Y a 175, ¿sí? Lo que hago, voy a anotar acá, este sería la suma de XI por FI. Y acá abajo voy a anotar el promedio. El promedio va a ser esta celda dividido 30, que es el total de los datos. A Joaquín le había dado 5,83. Bien, ¿qué sería este 5,83, chicos? En el contexto del problema, porque después nos pide interpretar, y es muy importante, especialmente para ustedes. En el parcial también es importante hacer la interpretación, vale la mitad del puntaje. ¿Qué significa este 5,83? ¿Cuáles eran los valores de nuestra variable? ¿Qué representaba esta variable? Las notas de los alumnos. La nota de los alumnos. Entonces, este 5,83, como dice Paulina, es la nota promedio, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la interpretación de este promedio? Es la calificación promedio que puede tener un alumno de esa muestra, o sea, el examen de un alumno de esa muestra. Ajá. La nota promedio de un alumno de esta muestra es de 5,83 puntos. ¿Sí? Bien. Ahora, vamos con la mediana. Para calcular la mediana tenemos que tener en cuenta que, bueno, primero que estamos trabajando con datos en agrupación simple. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es ver qué valor, qué dato se encuentra en la mitad de los datos. Para eso, pueden hacer dos cosas. Si yo tengo 30 datos, chicos, ¿sí? Si yo tengo 30 datos, ¿voy a tener un valor central o dos valores centrales? 2. Dos valores. Dos valores voy a tener. Entonces, la mediana va a ser el promedio de esos dos valores centrales. ¿Sí? Primero que nada eso. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué dicen que va a tener dos valores centrales? Que el ser un número par no tiene un único centro. Exacto. Como el tamaño de mi muestra, mi n, es un número par, voy a tener dos valores centrales. Bien. Bueno, ¿y cuáles serían los valores? ¿En qué posición se encuentran esos dos valores centrales? Porque si yo tuviera 6 datos, sería fácil encontrar los valores centrales. Pero yo en este caso tengo 30. ¿En qué posición van a estar esos valores centrales? ¿Cómo lo calculan? Bruno dice en el 15 y en el 16. ¿Los pensaste nomás, Bruno, o calculaste eso? Pensaste, bien. Ahí Bruno coloca n sobre 2 y n sobre 2 más 1. Y ahí voy a... fíjense que Nelson pone una fórmula similar. Yo creo que están pensando lo mismo, ¿sí? Solamente que yo voy a anotarlo para que se entienda cuál sería, ¿no? Porque acá voy a insertar una ecuación. La mediana, dijimos entonces que va a ser el promedio de dos valores
En el caso de que mi mediana sea provenga de una muestra de tamaño par. Entonces mi mediana, ¿sí?, va a ser el promedio entre dos valores. Por lo tanto acá voy a tener sobre 2. ¿Se ve o es muy chiquito? Se puede hacer un poquito más grande. Capaz que ustedes sí lo ven, pero la profe no. Bueno, entre dos valores. Yo pregunté por la posición, Bruno me dijo 15, 16, está bien. Y Gastón y Nelson me pusieron una fórmula. La fórmula, ¿sí?, sería esta. Es el valor X, ¿sí?, que se encuentra en la posición n sobre 2 y el valor X que se encuentra, y acá en este subíndice es el que suele haber problemas. Sería así. ¿Así? No, n más 1 y todo eso sobre 2. Así, n más 1, ¿sí? ¿El resto? ¿Qué les parece? Ahí no va a dar Era como 31 estaba sobre antes. 2, profe. ¿Cómo? Ahí no va a dar un número, o sea, 31 sobre 2 va a dar Era como estaba antes. Sí. un número con coma, va a dar. Exacto. Dijimos de que n era un número par. Entonces, si yo a ese número par le sumo 1, se convierte en impar. ¿Está? Entonces, lo que yo hago es, el mismo número que estaba antes, el n sobre 2, le sumo 1. ¿Sí? Fíjense que por eso a Bruno, ¿sí?, le da 15 y 16. ¿Sí? Fíjense que yo ahora voy a reemplazar por los valores que tengo acá. Voy a hacer lo mismo. No. Voy a escribirle abajo. Sí. Bien. Yo ahora lo que quiero es que quiero reemplazar los valores que yo tengo. ¿Cuánto vale mi n en el caso del punto 2? 30. 30. 30. 30. Bien. Está como muy grande. Ahí. Y en este caso también n vale 30. ¿Sí? Entonces 30 dividido 2 me queda 15, como me dijo Bruno, y 30 dividido 2 más 1 me da 16. ¿Sí? Ahora, lo único que conozco, y eso también es un error común, es la posición del dato. Pero 16 no es la mediana, 16 es la posición. ¿Dónde tengo que ver? ¿Dónde tengo que observar para poder determinar ese valor de mi mediana? La frecuencia acumulada para el problema sería en la nota 7. Para el problema en la nota 7, dice el compañero. ¿Se entiende? Tengo que ver qué valor se encuentra en la posición 15 y en la posición 16. Entonces me fijo en las frecuencias absolutas acumuladas, quién está en esa posición, ¿sí? ¿Por qué el compañero dijo en la nota 7? No entendí esa Porque parte, el profe. 15, Es el el 15 y el intervalo, 16 están. claro. La nota 7 agrupa el intervalo abierto 14 hasta el 18. Tengo esos tres valores porque se repitió, diga, ¿sí? 5 veces la nota 7, entonces 14, 15, 6, 7 y 18.
Ujú. Ustedes habrán visto con la profe Josefa que si ustedes tuvieran los datos ordenados, digamos, en realidad sí tenemos, creo, ¿o no? Sí, teníamos. Si nosotros estos datos, estas 30 notas, nosotros las ordenáramos de menor a mayor, ¿sí? Podríamos ver en la frecuencia acumulada cuál es la posición de cada número. Entonces, nosotros observando en la frecuencia acumulada, por ejemplo, decimos que el último 1 está en la posición 5, porque yo voy a tener 0, 0, 1, 1, 1. ¿Se entiende, chicos? Los que me dijeron que estaban medio perdidos con el tema de la frecuencia acumulada. Sería como darle un índice a cada uno de Exacto, esos es valores. que es Ah, eso. exacto. Sí, 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 entiendo. es eso. Bien, entonces, acá yo voy a buscar en las frecuencias acumuladas cuál es el valor que está en la posición 15 y 16. El último, el 6, por ejemplo, el último 6 que tengo acá va a estar en la posición 13. Después van a seguir 7. Va a haber un 7 que está en la posición 14, otro 7 que está en la posición 15, otro 7 en la posición 16. ¿Sí? Entonces, la mediana, ¿sí? Va a estar dada por el promedio de 7 y 7. ¿Se entiende eso, chicos? ¿O lo escribo? Quiero saber si se entiende porque se suelen Se entiende. equivocar mucho, se suelen equivocar mucho en colocar el resultado de, de los subíndices. Ponen 15 y 16 y esa no es la mediana, es la posición. ¿Sí? Bien, bueno, se entiende. Bueno, me quedo con eso. Profe, Dime. profe, Sí, decime. yo hice al modo rústico, hice, me puse a ordenar todos los números y de acuerdo al valor que me dio el índice 15 y 16, ahí me ubiqué en qué valor me daba ¿Está bien? Está bien. y me da 7. O sea, sería También te da una 7. forma rústica de resolverlo. Claro, está bien. No está mal el procedimiento que hiciste. Lo único que vas a tener que tener en cuenta es el tema del tiempo, ¿sí? Ujú, Y que en este caso vos tenés 30 datos. Entonces es claro, fácil ordenarlos y, sí, y no equivocarte porque son relativamente pocos datos. sí, Ahora, sí, si claro, tuvieras más, se te va a sí, complicar. No está mal lo que hiciste, es la manera en que uno lo piensa conceptualmente. Después sí puedes practicar el otro también porque te va a ayudar para el parcial si son más datos nomás. ¿Sí? perfecto. Gracias, profe. De nada. Bien. Entonces, la mediana dijimos que, lo voy a anotar acá, mediana me va a dar entonces 7 más 7. Obviamente, como los dos valores son iguales, me queda 7. ¿Y qué representa ese 7? ¿Qué representa la mediana? El Que valor queda, que... claro, sí, queda caracterizado que el 50% del 0 a 50 va a tener 7 y va a haber un 50% por arriba que va a tener 7 o mayor en nota. Exacto. El 50% de los alumnos tienen una nota de 7 o más. Y el otro 50% tiene 7 o menos. ¿Sí? Bien. Anoten por favor esa interpretación, eso tiene que quedarles. Y les vuelvo a repetir en el parcial, igual yo siempre repito esto, y siempre se olvidan de hacer la interpretación y después la mitad del puntaje. Pero bueno, anoten por favor de que importante, lucecitas de colores, ¿sí? Interpretación, ¿sí? Practiquen la interpretación. ¿Estamos? Bueno, ¿y la moda? ¿Cuál sería la moda? Dijimos que era el valor que más veces se repite. que más veces se repite. ¿Y cuál es el valor que más veces se repite acá?
El 8 El puede. 8. El 8. El 8. Bien. En este caso tenemos una distribución que tiene una sola moda, ¿sí? Si tuviera dos, sería bimodal y así. Bueno, ¿y cuál sería la interpretación de la moda? La interpretación conceptual y general es que es el dato que más se repite. En el contexto del problema, ¿cuál sería? El 7 ¿Cómo? o el 8. Es la nota que sacaron la mayor cantidad de alumnos. Ajá, claro, es la nota más frecuente o la nota que más apareció dentro de los alumnos, ¿sí? Es la de 8, ¿sí? Se suelen colocar la mayoría y eso no es correcto, ¿sí? Tengan en cuenta eso. La mayoría no, porque la mayoría sería más de la mitad. Sería el dato que más se repite, la nota que más se repite, ¿sí? La nota que tiene mayor frecuencia. ¿Está? Bien. Bueno, Profe, en la bien. interpretación es necesario siempre aclarar la cantidad de muestras de la que se obtuvo esos resultados, ¿o no? No, No, no. no es ¿Es necesario. decir que sale de los 30 alumnos? Claro, o sea, la nota más No. frecuente que aparece entre los alumnos de una muestra de 30. No, porque No es se supone necesario. que vos estás trabajando con todos los datos. Ok, perfecto. Gracias. De nada. Bien. Vamos ahora entonces con las medidas de posición. En los cuartiles dijimos que nosotros dividimos los datos, dividimos la muestra en 4 partes iguales. Por lo tanto, voy a tener un cuartil 1, un cuartil 2 y un cuartil 3. ¿Sí? ¿Qué particularidad tiene el cuartil 2? Tiene el 50% por abajo y por arriba. Exacto, o sea que coincide. Con la media. No, No, la mediana sería. con la Ah, mediana. mediana, sí, la mediana. Por eso digo que siempre se suelen confundir. Sí, coincide con la mediana, exactamente. Bien, y el cuartil 1 acumula hasta, El 25%. muy bien, el 25% lo deja por debajo y por encima del cuartil 1, 75. el 75%. Bien, y de manera contraria, el cuartil 3 acumula hasta el 75% y deja por encima el 25%. ¿Sí? Bien. Quiero que piensen entonces cómo calcular el cuartil 1 y el cuartil 3. ¿Está? Les dejo unos minutitos. Son y 18. ¿Sí? Quiero que calculen el cuartil 1 y el cuartil 3. ¿Estamos, chicos? ¿Tienen la formulita? ¿Podría poner, por favor? Sí, puedo. Un segundito que la busco y te muestro. Em, En el apuntecito lo que tienen, les voy a compartir pantalla, tienen la fórmula de los cuantiles, ¿sí? Es una Creo fórmula que general. era el número de la muestra. ¿Cómo? Hablando de cuartil 1, creo que era el número de la muestra por 25 dividido 100, ¿o no? Exacto. Sí, sería esta porción, digamos. Es Claro, la sí. fórmula que colocó Joaquín. Es el tamaño de la muestra por el porcentaje que acumula ese cuartil dividido 100. Y esa es la posición del cuartil. ¿Sí? Es esa formulita. ¿Está? Bien.
Ah. Les doy entonces 5 minutitos para que las anoto si quieren. Acá debajo. Esto lo voy a borrar. Tengo más espacio. Acá. Voy a tener entonces. Insertar. Ahí. El cuartil 1 va a ser la X, ¿sí? O sea, el dato que se encuentra en la posición N, N por H. En este caso H, ¿cuánto sería? 25. 25, porque es el cuartil 1. Perfecto, dividido 100. Y el cuartil 3 va a ser muy parecido. Va a ser cuartil 3, va a ser la X que está en la posición N por, en vez de 25, ¿cuánto? 75. 75. 75, perfecto. No sé por qué siempre me cambia el tamaño. Uy. Ahí. ¿Estamos? ¿Se ve bien? Sí. Bien. Les doy entonces unos minutitos para que me digan cuáles son los cuartiles. Recuerden de escribir la interpretación, ¿sí? 5 minutitos para hacerlo.
Bien, ¿estamos chicos? ¿Pudieron calcular los cuartiles? Puede fallar. ¿Están de acuerdo con Joaquín? Creo que estoy compartiendo todavía mi pantalla. ¿En qué posición estaría el cuartil 1? Sería el X, que está en la posición 5 y el otro en la posición 15. Bien. En la posición 5 está el 2, dice Joaquín. ¿Están de acuerdo con él? ¿Se me escucha? Sí, ¿eh? Sí, pues me está contestando Joaquín. A ver el resto. Profe, ¿por qué 5 y 15? ¿Por qué 5 y 15? Porque El N es 30, ¿no? sí. El Entonces, H, hablando del cuartil 1, el H sería 25. 5 Sí. Entonces sería 30 por 25 dividido 100, 7,5, me da a mí, creo. por 25 dividido 100. Sí, 7,5. ¿Tienen razón? Y el cuartil 3 me da 22,5. 7,5. Y A el mí otro, también me iguala. la compañera. A ver, Sí, sí, sí. 45 sobre 2. 7,5 y 22,5. Perfecto. Fíjate, ¿quién era? Joaquín falló. Podía fallar y falló. Bien. Entonces, en el 7,5, ¿quién está en la posición 7,5? Voy acá arriba. ¿Quién está en la posición 7,5? El 4, creo. ¿Y qué pasa ahí? ¿Cómo que pasa? Porque me da 7,5. O sea, ¿Esa es la posición? exacto, es la posición. Y Para mí tendríamos que hacer el promedio entre los dos valores, porque en la posición 7 está el 3 claro. y en la posición 8 está el 4. Profe, pero no sería ahí el entero más próximo, que Y, sería 8. pero en 7,5 están justo en la mitad. Y pero para arriba, ¿no? Ustedes quieren que le coloquemos los puntajes para arriba. Para mí es el promedio. A ver, déjenme un segundo que me confirme si está el profe Sergio. Para mí Sí, hay que así es. hacer el promedio. Sí, sí, así es. Se saca el promedio entre la posición 7 y la posición 8. Exacto, porque justo está en el medio. Si me da, a ver si en el otro también me dio 22,5. Pero si, por ejemplo, les da 5,80, supónganse, ahí sí al entero más próximo porque se acerca más hacia esa posición. Pero en este caso está justo en el medio, entonces tomo el promedio de esos dos valores. ¿Estamos, chicos? Entonces sería 3,5. Sería 3,5 el cuartil Así 1. es.
Alejandro, viste que nosotros acá para ver dónde está el cuartil 1 tenemos que ver las frecuencias acumuladas. Dijimos que el cuartil 1 está en la posición 7,5. Entonces, vos te fijas en las frecuencias acumuladas y vos tenés el 3 que acumula hasta 7 y el 4 que acumula hasta 8. Entonces, el cuartil 1 está en el medio entre 3 y 4. Como está justo en el medio, lo que hago es el promedio de esos dos valores. ¿Se entiende? Sí, Claudia. Sí. Ahí ya sería 8. Alejandro, ¿se entendió eso o no? Perfecto, está. Bien, entonces acá tengo 3,5. No sé si lo anoté, no lo anoté. 3,5, el puntaje. Ese es el cuartil. ¿Y el cuartil 3? Me dice 22,5. El 8. El 8. Acá no tengo ningún problema porque Está más cerca del 8 que el 7. ¿Cómo? Está más cerca del 8 que el 7. Claro, o sea, 22,5 cae entre medio de dos valores, pero esos dos valores son 8. Y el promedio entre 8 y 8 es 8. ¿Se entiende eso? Bien. Entonces acá me queda 8. Igual a 8. Bien, y entonces, ¿cuál sería la interpretación del cuartil 1, chicos? Que el 25% del alumno sacó 3,5 de nota. O menos. Como O máximo. menos. Creo O que A menos. lo sumo, También puede ser lo sumo. Sí, a lo sumo, ajá, sí. A lo sumo, sí. Y después, cuartil 3. El 75% sacó a lo sumo un 8. Exacto. Perfecto. Profesora, en ese caso que se presenta que el X es 7,5, ¿nosotros tendríamos que decir menor o igual o a lo sumo? Siempre es el 25% de los alumnos tiene una nota de, en este caso, 3,5 o menos. Ah, perfecto. ¿Sí? El mayor o igual, menor o menor igual, en este caso no hay inconvenientes porque se supone que el cuartil divide exactamente, digamos. ¿Sí? Que se cumpla el mayor o el mayor igual, no hace mucho la diferencia. Bien. Bueno, a ver, yo voy a colocar, ¿sí? Les voy a pedir para practicar, ¿sí? 2 medidas de posición más, ¿sí? Pero solamente porque después nos va a servir para las medidas de forma, ¿sí? Les voy a pedir que calculen el... el percentil 1, el percentil 10, perdón. No me parece. Bueno, ustedes créanme que esto después nos va a servir. ¿Sí? El percentil 10 y el percentil 90. ¿Está? Con la misma formulita van a calcular esos dos y después eso nos va a servir para las medidas de forma. ¿Está? Quiero que practiquen esto. Es la misma fórmula que esta, solamente que acá en vez de 25, en el percentil 10, ¿cuánto va a ir? 10. 10. ¿Está? ¿Es necesario que anote la fórmula, chicos, o no? No, profe. Ok, perfecto. Súper. 2 minutitos para calcular esos. Bueno.
¿Qué pasó? ¿No es tan difícil? ¿O qué? ¿Qué pasó? Ay, ay, ay.
Bien. A ver, Claudio. Sí, tenés razón. Fíjate, Nicolás, es cierto lo que dice el compañero. 7,5 es la posición. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Bueno, ¿cuánto me da el percentil 10, chicos? El índice me dio 3, que sería 1, creo que la nota. Ujú, perfecto, me da 1. Bien, entonces el 10% de los alumnos posee una nota de 1 o menos, ¿sí? ¿Y el percentil 90? 9, índice 27. Perfecto. Fíjense que yo me fijo también, ustedes podrían fijarse también en las frecuencias porcentuales acumuladas. ¿Sí? Esa es otra manera que ya tienen ustedes calculado. Fíjense que el percentil 10 en esta categoría acumula hasta 16. Entonces acá va a estar el percentil 10. Y acá en la última categoría acumula 90, ¿sí? La anterior acumula hasta 83 nada más. Entonces el percentil 90 está en 9. ¿Se entendió eso? Es otra manera de ver los percentiles, de identificar dónde están los percentiles. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a hacer un poquito, a controlar el tema de la tabla que había quedado de tarea. ¿Se acuerdan que había quedado esta tabla de frecuencias de tarea? ¿Sí? ¿Pudieron completarla? ¿Tuvieron dificultad para hacerlo? ¿No lo hicieron? Sí, profe, no fue muy difícil. Bien. Deme un segundito que voy a conectar algo, entonces lo hacemos rapidito lo escribo nomás y completamos la tabla rápidamente y podemos hacer el cálculo de las medidas por lo menos hoy de la de tendencia central. ¿Sí? Bien. Voy a recortar. Bien. No tanto. Ahí. Bien. ¿Alguien me puede dictar las frecuencias simples? En la primera columna de 28-36 sería 3, Ajá. abajo 2, Sí. 5, Sí. 7 Ujú. y 3. Y 3. En total 20. El total es 20. Perfecto, gracias. Frecuencias acumuladas, teníamos la primera era 3, 5, después. 10, Bien. 17 17 y 20. y 20. Frecuencia relativa. Eh, 0,15, Ujú. 0,1, 0, perdón. Sí, 0,1. 0,25, Sí, 0,35 sí. y 0,15. Vayan controlando, por favor, sí, el resto. La última columna, 0,15. 0,25, Ujú. 0,50, Sí. 0,85 Ujú. y 1. Y 1. Perfecto. Y la marca de clase que nos pidió. Ujú. Sí, la voy a anotar acá adelante. Sí, voy a anotarla acá adelante. Recuerdan que la marca de clase era el punto medio de cada intervalo, ¿sí?
¿Cuánto era la marca de clase del primer intervalo? 32, 32, después 40, 48. 48,5 me dio. A ver, Mm, sí, para mí que 48. ok, voy a corregir eso. Ujú, 56 sí, y 64. perfecto. Fíjense, chicos, que yo, después que el compañero me nombró dos, yo ya el siguiente pude adivinar que era 48, porque ¿de qué amplitud son mis intervalos? De 8. De 8. Entonces, las marcas de clase siempre van a estar a distancia 8. Entonces, el primero es 32, le sumo 8 y me queda 40. Le sumo 8 y me da 48. Eh, Siempre en estas tablas, si bien son muchos pasos, háganlo despacio y conscientemente de que a la hora de calcular la marca de clase, el valor tiene que estar entre mi intervalo, dentro de mi intervalo, ¿sí? Al compañero habrá sido un pequeño error más porque le dio 48,5, pero 48,5 está dentro del intervalo. Lo que no puede pasar, que es un error común también, es hacer 44 más 52 dividido 2. Esto me da 70. Y ustedes colocan que la marca de clase es 70, pero 70 no está entre 44 y 52. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando acá? Acá la calculadora entiende que ustedes hacen 52 dividido 2. ¿Se entiende eso? Sí, profe, por la Ponga jerarquía de la operación. ¿Cómo? No digo que sí, por la jerarquía de la operación. Hace primero Exacto. la división. Ujú. Y entonces, ¿qué debería hacer para que esto me calcule bien la máquina? Tendría que Paréntesis. colocar O paréntesis. cálculo Exacto. separado o paréntesis. Exacto. Muy bien. Bueno, estamos. Entonces, ahora, para las... ¿Cómo es? Para el promedio, ¿sí? Voy a usar la formulita, voy a cortar la formulita. Ah, no la puedo cortar porque voy a perder esto. Bueno, van a tener que... Es la suma de las xy por fi sobre n. Donde ahora las xy, ¿quiénes son? ¿Quiénes son las xy? Las marcas de clase. Las marcas de clase ya no son los valores que asume la variable, como en el caso de agrupación simple, sino que son las marcas de clase. Bueno, entonces acá, de igual modo, podemos hacer una columna que sea xy por fi y calculamos el promedio. ¿Estamos? ¿Lo pueden hacer? ¿Y controlamos? Sí, Bien. 5 minutos. ¿Se entiende lo que hay que hacer, chicos, o no? ¿Alguien que esté perdido? No hay problema, lo vuelvo a explicar, pero díganme. A veces me pasa que tengo que preguntar 3 veces como mínimo para que me diga alguien que no entiende. No es necesario, ¿sí? Díganme nomás, me paran y me dicen, profe, ¿puede volver a explicar? ¿Sí? 5 minutos y vemos el promedio. Recuerden la interpretación.
Bien, ahí estuvieron hablando un poco sobre el promedio. ¿Alguien me quiere dictar la columna de los productos? ¿96 el primero? 96, 80, 80, 240, sí, 392 y 192. bien. El total les da la 1000. suma de todo. Bien, la sumatoria me da 1000. Y entonces acá esta sumatoria me da 1000 y dividido 20 les queda, se simplifica y me queda 50, ¿no? Sí. Bien. ¿Y qué representa ese 50? Acá estuvieron hablando un poco, que es el promedio de virus que hay en un equipo. ¿Está? Bien. Ahora, chicos, como hoy es viernes, ¿sí? Vamos a dejar acá en promedio. Ustedes vieron con la profe la mediana y la moda, ¿sí? Para datos en agrupación por intervalos. Eso lo vamos a hacer la clase que viene, ¿sí? Los que puedan, ¿sí? Ya pueden ir viendo, ¿sí? Cómo resolver eso. Pero yo me pregunto acá, si yo tengo 20 datos, ¿dónde les parece que va a estar la mediana? ¿En qué intervalo va a estar? A ver, pensemos eso y con eso ya nos despedimos. Paulina dice entre 44 y 52. Sí, porque es el que marca el 0,5 Bien, si nosotros, de la última. exacto, si vemos las relativas acumuladas, que es el 50%, esa es el tercer intervalo, acumula hasta el 50%. Perfecto. También si hacemos 20 dividido 2, me queda en 10, que esa es la frecuencia acumulada. Bien. ¿Y la moda? 52,60, que con marca de clase 56. Es el que más se Per- repite. Perfecto. ¿Por qué les digo por qué vamos a cerrar con esto? Porque para la mediana y la moda en datos de una agrupación por intervalos, lo más importante o el primer paso que tenemos que hacer es reconocer en qué intervalo está esa mediana y esa moda, ¿sí? Y con eso ustedes después van a reemplazar los valores en la fórmula de cálculo. ¿Estamos? Sí. Bien. Hoy vamos a dejar acá porque es viernes, ya todos estamos cansados, ¿sí? Para que ustedes puedan descansar, ¿sí? Pero la clase que viene, ¿sí? Si es que nos lleva un poquito más y tenemos que estar hasta las 7:30, ¿sí? Para cerrar el práctico, vamos a estar un ratito más, chicos, ¿sí? ¿Estamos? El lunes, que es comienzo de semana, como que todos vamos a estar con pilas, ¿sí? Nos vamos a quedar un poquito más si es necesario. ¿Estamos? Dale, profe. El martes, perdón, Bruno. Sí, el martes. El martes. Bueno, chicos, que tengan buen fin de semana, pero antes de que se vayan, el profe Sergio les va a explicar algo. ¿Sí? Dejo de compartir pantalla. No se vayan todavía. Hola, sí. No más que es por el tema de la asistencia que estaban algunos preocupados hoy. La asistencia es automática, ¿no es cierto? Es con una extensión de Chrome que se llama, a ver, se la escribo ahí en el chat. ¿Sí? Meet Attendance. Por eso nosotros le pedimos que cuando ingresen con su nombre y apellido. Entonces eso nos queda registrado a nosotros porque es todo automático. Nosotros no agregamos ni quitamos nada, inclusive si alguno se conecta un ratito y ya sale, eso aparece. Si se desconecta y vuelven a entrar otra vez, también aparece, así que es todo automático, no es que nosotros vamos a pasar lista. ¿Sí? Profesora, una pregunta, ¿hay un control de eso? Porque pasó en otro cursado que había una alumna que no sé por qué le computaron 2 faltas, porque también usan así la extensión automática, y no le encontraron 2 faltas a la cursada práctica. Y es posible que sea porque no ingrese con su nombre, es una de las posibilidades.
sí, nosotros de acá vamos a hacer control, tanto la profe como yo vamos a tener los archivos de salida, las salidas son en CSV o en HTML, así que la tenemos registrada y nos queda, porque eso automáticamente también, una vez que uno sale de la reunión, automáticamente graba, en la carpeta de descargas graba la lista. Así que si alguno por ahí tiene problemas con su propio nombre y tiene que entrar con otro nombre, con que nos avise ya está bien. Pero Entonces, yo tengo dos faltas. Pues yo no tengo mi apodo, pero no sé ni dónde se cambia. Porque ya estaba vinculado con mi cuenta de Google. Ese nombre. vos sos Willy García, pero Yo me llamo Edgar, pero Willy me dicen Willy. ¿pero sos García tu apellido? Sí, García me apellido, sí, sí. ¿Y Edgar sos tu nombre? Edgar, sí. Bueno, vamos a tenerlo en cuenta eso, No María. puedo buscar cómo cambiarlo, no sé dónde se cambia. Voy a hacer mi cuenta de Google, ¿verdad? Sí, claro, porque entra con el nombre de la cuenta de Google. Tenés que Claro. cambiar en tu cuenta de Google. Sí. Pero Sí, por lo menos le avisaste y ya sabemos que... justo esto mismo había pasado. Esto mismo ya había pasado. Sí, sí. Por eso nosotros insistimos que ingresen con su nombre, traten de buscar la forma de poner su nombre, entonces es mucho más fácil. Ok. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se entendió esto? Sí, estaría bueno igualmente que, no sé, en el aula, por ejemplo, semanalmente tengamos un control de la asistencia a cada alumno. Para el caso de que esté habiendo un problema, nos enteremos antes de que sea muy tarde. Sí, está bien, está bien. Yo igual no sé si hablaron del porcentaje, María, de asistencia, creo que es el 70%, El 75%. 70%, exactamente. Sí. Sí, Después vamos seguramente ahora no tenemos todavía las listas oficiales, chicos, pero Claro. cuando tengamos las listas, seguramente vamos a poder cargar un archivo compartido donde ustedes después puedan ver las faltas que tienen, digamos, ¿sí? Entonces, sí, cada semana podríamos estar subiendo, ¿sí? ¿Cómo es? Tiene una actualización de la Una presencia. actualización, no me salía, gracias, profe. Sí, ¿estamos? Perfecto, sí, gracias. Bueno, de nada. Estamos, chicos. Bueno, pero Nos vemos. Hasta luego, hasta el martes. Hasta luego. Hasta luego. Buen fin de, hasta luego. Hasta luego.